Algunas escenas en este programa han sido recreadas. La guerra es un rompecabezas entre la vida y la muerte, hecho pedazos alrededor del mundo. Esta es una historia escrita con la sangre de jóvenes que defendieron un país, una causa y un ideal. Algunos vivieron para regresar con vida a casa y otros no. Simplemente desaparecieron. En una fresca mañana de otoño en el norte del estado de Nueva York, la tierra fue el escenario de las víctimas de una salvaje guerra que se libró hace muchos años. Al otro lado del mundo, la densa selva guarda los secretos de los soldados desaparecidos, pero no olvidados. Actualmente, una nueva generación de detectives forenses descifran sus terribles horas finales de una manera nunca antes hecha. Cómo vivieron y murieron estas personas está escrito en sus huesos. Después de muchos años de silencio, comienzan a contarles historias a estos forenses. Los nuevos detectives. Historia de soldados. Como decían los antiguos, la guerra no ha terminado hasta que el último soldado muerto no sea enterrado. Aunque los soldados desconocidos que yacen aquí están de hecho enterrados, nunca se notificó a ninguna familia. No apareció ningún ser querido junto a la tumba. ¿Quiénes eran estas personas? El dolor y el miedo que sufrieron. ¿Cómo murieron? Todos estos misterios están sellados de por vida bajo las fuertes lápidas de mármol. Aquí descansa en honrosa gloria un soldado americano. Hoy, gracias a la ciencia moderna, nadie en los Estados Unidos necesita convertirse en un desconocido. Durante la Operación Tormenta del Desierto en 1990, por primera vez en la historia, se reconoció la identidad de 2 militares mediante la extracción de ADN de sus restos hechos pedazos y la comparación con el ADN de parientes vivos, un proceso costoso y difícil. Ahora, para rastrear más fácilmente los nombres de las víctimas de la guerra, se toma sangre en el reclutamiento para predeterminar el patrón de ADN de cada persona, tan único como sus huellas dactilares. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el modelo de vida. La esencia química de los genes, que existe en todas las células del cuerpo y lleva la información sobre el color de los ojos, la raza, la altura y otros rasgos. Hoy en día, la tecnología para descifrar el ADN es tan precisa que los reclutas se van a la guerra con una etiqueta de identificación genética registrada en los archivos del gobierno. Cientos de muestras al año llegan al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en las afueras de Washington, D.C. Buenos días, señor. Hola, ¿qué tal? Bien. Por favor, firme. El laboratorio, el cual es el más grande de su tipo en el mundo, procesa y almacena el material genético. Una computadora verifica el nombre y el número de seguro social e imprime etiquetas para cada paquete. Mantenidos bajo estrictas medidas de seguridad, los datos solo pueden ser divulgados por orden judicial. Más de 1 millón de muestras ya están congeladas. Cada una representa un ser humano. El subdirector del programa es James Kanick. Para aquellos que han visitado el cementerio de Arlington o cualquier otro cementerio militar, probablemente una de las cosas más conmovedoras es ver una tumba que no posea nombre. Solo la inscripción que dice: "En la gloria está un miembro de servicio americano conocido solo por Dios". Confiemos que en nuestra pequeña operación que realizamos aquí podamos evitar que esto vuelva a suceder. La primera gran guerra en la que los estadounidenses lucharon y murieron fue más de una década antes de la Guerra de la Independencia.
La tranquila región, conocida ahora como Lake George, Nueva York, fue escenario de algunos de los enfrentamientos más sangrientos de la historia. En 1754, Francia e Inglaterra se enfrentaron en una poderosa batalla por el control de América del Norte. La brutal guerra entre Francia e India duró 9 años y se extendió a todos los países donde Gran Bretaña y Francia tenían intereses territoriales. Se ha llamado la Guerra Franco-India. En 1763, con los franceses completamente derrotados, los ingleses gobernaron la mayor parte de Norteamérica, incluyendo las 13 colonias. Un puesto estratégico británico durante la guerra fue el Fuerte William Henry. En la década de 1950, el sitio se desarrolló como una atracción turística. Las excavaciones del antiguo fuerte guiaron a los arquitectos durante la reconstrucción. Mientras cavaban, los científicos tropezaron con un cementerio intacto. Hoy, un equipo de antropólogos y voluntarios comienza a reconstruir la historia de cómo vivieron y murieron estos soldados. Lo que desenterraron es una de las historias más espantosas de los anales de la guerra. La antropóloga forense María Leston comenzó a trabajar con los entierros de Fort William Henry en 1993. Su colega Brenda Baker ha trabajado con ella desde el comienzo del proyecto. Leston y Baker saben por los patrones de la tierra que están seguros de encontrar sepulturas aquí. Este es el contorno de uno de los fosos rectangulares. Se extiende desde esa esquina hasta la cabeza. Estaría justo aquí. Se nota que es una fosa séptica porque el suelo ha sido afectado por la excavación de este hoyo, que fue arrojado de nuevo, y tenemos esta coloración moteada que contrasta muy fuerte con la arena no alterada de esta área. En el transcurso de 10 días, el montaje es moderado por la paciencia y la precisión, para la que cada antropólogo está entrenado. A medida que retiran cuidadosamente la tierra dentro de las tumbas, la parte superior de un cráneo finalmente emerge. Creo que esta es realmente una de las partes más emocionantes de esto, porque es la primera vez que se ve a esta persona desde que fue enterrada. Y te haces una idea de cómo era y quién era a medida que descubres su rostro. Poco a poco, el alcance del hallazgo se hace evidente. Sorprendentemente, el esqueleto parece intacto. Cuando descubrimos por primera vez algo nuevo, hallamos un poco de información específica que no teníamos antes. Es emocionante tener otra pieza de la imagen y saber que estamos completando poco a poco el rompecabezas con cada uno de estos descubrimientos. A menudo me pregunto qué sucedió con sus familiares. ¿Se enteraron los familiares de que estos hombres habían fallecido y la causa de ello? ¿Dejaron hijos? Muchos de ellos probablemente tenían un hogar y esposa en algún otro lugar. Son todos muy jóvenes. La mayoría de ellos están en el rango de la adolescencia y principios de la adultez. Algunos son un poco mayores, pero relativamente no sobre los 23 años. Antes de extraer el esqueleto para su conservación y estudio, Leston documenta cuidadosamente su posición exacta. Incluso ahora, ella comienza a reconocer los signos reveladores de una guerra fatal marcada en estos huesos. Parece que este es uno de los soldados que ha hecho un arduo trabajo. Hay mucho desgaste en todas sus articulaciones. Los músculos de su espalda se habían desgarrado de los huesos del soldado bajo el estrés constante de llevar cargas pesadas, y sus costillas se fusionaron con las vértebras. Debe haber tenido un dolor constante. Si se deja expuesto a los elementos, los huesos se deterioran con el tiempo. Trabajando hasta muy tarde, el equipo retira y etiqueta cada fragmento de hueso para llevarlo al laboratorio. Sospecho de esta rotura en la parte posterior del cráneo. Se parece a algo que pudo haber sucedido mientras el soldado estaba aún con vida.
Podría ser lo que le causó la muerte. A medida que el frágil cráneo es retirado de la tierra, los huesos se desprenden. El cráneo aparentemente fue aplastado por el peso de la tierra. Oh, vaya. Es extraño. Tengo una fractura aquí en el fondo que se cruza y se acerca con la posterior. Tal vez podamos ver algo más cuando lo hayamos limpiado todo. Dos pequeños botones se encuentran con el esqueleto. Parecen ser militares, pero el equipo no puede estar seguro hasta que hayan sido retirados. Uno fue encontrado en la cavidad pélvica del esqueleto y el otro parece estar unido a un material no identificado. Parece que está adherido o incluso puede ser parte de la piel. El cobre conserva muy bien el tejido orgánico. La milicia americana luchó junto a los británicos en el fuerte William Henry. Artículos como botones y telas pueden dar pistas sobre el rango y la nacionalidad. El trabajo minucioso, la limpieza, la clasificación y la documentación de los restos tomarán más de 12 semanas. Este botón es un gran hallazgo. Tenemos que ser muy cuidadosos al limpiarlo. Es necesario conservar su estado. No queremos perder información. Algunos de los artefactos que fueron encontrados con los cuerpos pueden ser identificados, otros siguen siendo un misterio. Pero muchas de las piezas de esta historia de detectives finalmente comienzan a tomar forma. Es mucho más que un montón de huesos. Un joven soldado ha salido de las profundidades con una historia que esperó siglos para ser contada. 2 semanas después de la excavación, a medida que se aproxima el invierno, se han exhumado los cadáveres y se están desenterrando otros. La tarea del equipo ahora es tratar de leer la historia de la vida que está escrita en los huesos. Lo primero que podemos hacer es echar un vistazo al cráneo y a algunas de las características que indican que es un hombre. Si observan las áreas sobre sus cejas, pueden ver que están bien desarrolladas y que hay bordes de cejas allí. Esa es una característica de los hombres. Las frentes de las mujeres tienden a ser un poco más altas. Este se inclina un poco hacia atrás, lo cual indica que es un hombre. Esta es su mandíbula. Es la mandíbula inferior y se puede ver que es muy grande y robusta, y el mentón es extremadamente cuadrado. Esta es otra característica de los hombres. A continuación, deben determinar la edad de la persona al momento de su muerte. Si observas los extremos de sus huesos, brazos y piernas, verás que están fusionados. En los individuos más jóvenes verás casquillos separados en los extremos de los huesos. Esos casquillos se fusionan normalmente en las rodillas al tener 18 años o más. Podemos ver que sus molares están completamente erupcionados, incluyendo su muela del juicio. Usualmente se erupcionan a los 18 o 20 años de edad, así que ese es otro indicador de que es un hombre adulto. Quedan muchas otras preguntas por resolver. ¿Cómo era la vida de este hombre en el fuerte William Henry? ¿Cuál era el estado de su salud? La mayoría de los individuos más jóvenes tenían artritis. El único lugar donde tiene artritis significativa es aquí, en su codo derecho. Y este es el antebrazo. Este es el hueso que se sostiene sobre la parte superior de tu brazo y te permite moverlo de un lado a otro de esta manera. Y si comparamos el codo derecho con el codo izquierdo, podemos ver lo áspera que es esta superficie en el codo derecho. Esto significa que tenía mucha más fuerza en su brazo derecho. Y debido a la artritis que aparece justo en su codo derecho, esto indica que es un hombre diestro. Tenemos otra pista de que es diestro por el desgaste de sus dientes en la mandíbula inferior, y se puede ver los biseles en la cúspide de algunos de sus dientes aquí. Probablemente estaba sujetando una pipa en el lado izquierdo de su mandíbula, y eso es lo que ocasiona ese extraño patrón de desgaste en sus dientes inferiores. Posiblemente fue diestro. Colocaba la pipa en el lado izquierdo y movía su mano izquierda para poner la pipa dentro y fuera de la boca. La guerra entre los franceses y los británicos fue violenta y larga. Sin embargo, el enemigo más constante de los soldados no eran las balas, sino las enfermedades. La viruela, la influenza y la tuberculosis proliferaron.
Este grupo de esqueletos es el más enfermizo. Está en peor estado que cualquier otra cosa con la que haya trabajado. He examinado a personas de unos 3.000 años de antigüedad y también a poblaciones más modernas. Y sin embargo, este es el grupo más enfermo, el que tiene más lesiones. Presentan más patologías que cualquier otra cosa. Aunque murieron más soldados a causa de enfermedades que de heridas relacionadas con la guerra, el panorama de la batalla que surge se vuelve cada vez más extenso. Se puede apreciar que este hueso recibió un disparo. Hay una depresión en esta área que causó que el hueso se aplastara aquí, y otro en la parte superior del hueso. En realidad, se puede ver la depresión redondeada de la bala de mosquete. Muchos de los soldados que encontramos murieron por golpes en la cabeza. Aquí algo golpeó al soldado y perforó el hueso, forzando fragmentos dentro del cráneo y también fracturándolo aquí, hacia la dirección de su ojo y también corriendo hacia atrás, hacia la parte posterior del cráneo. Diarios revelan que cuando los franceses atacaron el fuerte William Henry, los británicos simplemente se rindieron, muy enfermos de viruela como para defenderse. Luego, sin previo aviso, un grupo de indios aliados de los franceses atacaron y asesinaron a los enfermos y heridos. El evento fue clave en la historia, el último de los mohicanos, que durante mucho tiempo se pensó que era un relato exagerado. En todo caso, resulta que fue un eufemismo. Al estudiar estos esqueletos, hemos encontrado evidencia extensa de esta masacre que documenta que se cometieron atrocidades. Sabemos que hubo mutilaciones y masacres en ambos lados. Como parte de esta guerra, todos participaron en ella. Este soldado fue decapitado y tenemos el relato de un sacerdote francés que vio el comienzo de la masacre describiendo a uno de los aliados nativos de los franceses saliendo de las casamatas, que eran las bóvedas resistentes para instalar una o más piezas de artillería, y llevando la cabeza de su víctima, enterrado bajo el suelo de las casamatas, donde había una fosa común de víctimas de masacres, y este individuo fue decapitado. En el hueso del cuello que tenemos aquí hay un número de cortes a través del hueso y uno al final de la parte superior, así que estamos muy seguros de que este fue el individuo que sufrió la decapitación que el sacerdote vio. Los huesos encontrados dentro del fuerte cuentan la historia del ataque rápido y feroz. Como parte de la masacre, parte del cuadro que hemos podido reconstruir es que hubo mutilaciones en el cuerpo y esto incluye mutilaciones genitales. Había cortes en la parte delantera de la pelvis en el área de los genitales. Además, creemos que algunos de los individuos les han extraído sus órganos. Y hay cortes que atraviesan toda la región del estómago hasta la columna vertebral detrás del abdomen. Y aquí tenemos varias fisuras de cortes y huesos dañados de ese incidente. Hoy en día, la ciencia forense revela mucho acerca de las dificultades con las que vivieron estos jóvenes, los horrores que sufrieron y las formas salvajes en que murieron muchos de ellos. Pueden crear una imagen de un soldado mayor de 18 años y diestro. Un hombre que fumaba en pipa y que probablemente la tenía en la mano izquierda. Un hombre fuerte que pasó sus días haciendo un arduo trabajo. Sus brazos y piernas sufrían de artritis y en su espalda tenía un constante dolor. Sus huesos y los de sus compañeros caídos nos dicen mucho sobre cómo eran las vidas de estos soldados. Pero nunca podremos saber sus nombres. Siempre anónimos, pertenecen a la antigüedad. En 1861, las pasiones profundas de la esclavitud impulsaron a la joven nación estadounidense a una violenta guerra civil. Norte contra sur, hermano contra hermano, lucharon durante 4 años amargos. Cuando la terrible prueba de fuego y espada llegó a su fin, más de 600,000 niños y jóvenes habían muerto. El Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington, D.C., fue establecido en 1862 para mantener registros y dar seguimiento a los heridos. Paul Lediek ha estudiado más de 2,000 huesos de víctimas de la guerra civil.
Aunque el hueso puede parecer sólido como una roca, en realidad cambia a lo largo de la vida, incluso en el transcurso de unos pocos días, en respuesta al ejercicio, el desgaste y la enfermedad. El hueso es como cualquier otro órgano del cuerpo, está constantemente reabasteciendo sus células y cambiando las células dentro de ella. Uno de los cambios que podemos detectar en el hueso es interesante porque muestran las actividades que los soldados estaban haciendo. Estos cambios en la parte superior del húmero, este es el hueso de la parte superior del brazo de un soldado de la guerra civil, y este defecto aquí, esta área grabada en el hueso, es indicativo de la actividad muscular pesada de la parte superior del brazo, probablemente levantando rifles de 7 a 9 kilogramos, disparándolos y excavando con picos y hachas. Los huesos también hablan del salvajismo de la batalla. Aunque el alambre se añadió más tarde, este trozo de bala se alojó en la pierna de este hombre durante unos 2 meses antes de que muriera. Estas 3 secciones craneales muestran muy bien cómo responde el hueso después de un traumatismo. Esta es una sección del cráneo y una herida de entrada que va a la parte interna del cráneo, y si miramos alrededor del margen de la fractura, no hay crecimiento óseo y sabemos que este hombre murió como resultado de esta lesión. Este hombre vivió alrededor de 1 mes con esta lesión craneal. Se puede ver que hay una decoloración alrededor de las esquinas del margen de la fractura. Si se observa la parte interior del cráneo, también se produce una deposición de hueso nuevo llamada reacción perióstica. Puedes ver algo de la apariencia gris aquí. Este es un hueso nuevo que se coloca durante el proceso de curación o infección. Y si avanzamos un poco más en el tiempo y sufrimos una lesión similar en el cráneo, este hombre vivió durante 10 años con esta lesión, una lesión por fractura de bala. Se puede notar que hubo una buena recuperación alrededor del sitio. Los cambios en los huesos muestran los efectos de uno de los enemigos más mortales del soldado, la infección. Este es el hueso de la parte superior de la pierna del soldado Julius Fabray, que fue herido en la batalla de Deep Bottom de Virginia el 16 de agosto de 1864. Le dispararon justo encima del área de la rodilla, y aquí hicieron una amputación justo encima de la rodilla. Sobrevivió durante 6 años con el fémur infectado. Puedes ver el cambio que se ha producido en el hueso. Les mostraré un fémur normal para que podamos comparar y ver la cantidad de infección que se localizó en este hueso. Más tarde, Fabray requirió una cirugía más extensa a medida que la infección se extendía hacia su cadera. Con fines para archivar, el museo fotografiaba constantemente a los mutilados junto a sus miembros amputados. La primera enciclopedia médica extensa sobre bajas militares fue posible gracias a estos sobrevivientes de la guerra civil. Pero se necesitaría otra gran guerra antes que los científicos pudieran empezar a poner nombres a los soldados que habían muerto. El 7 de diciembre de 1941, a la luz del amanecer, los bombarderos japoneses aparecen de la nada. Las sirenas hacen un gran ruido. Las bombas explotan. Pearl Harbor está destruido. América está en guerra. Irónicamente, una guerra que se cobró millones de vidas se convertiría en la mayor ayuda para la incipiente ciencia de la antropología forense. La Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra para la cual nuestros miembros del servicio tenían registros de salud documentados. Al comparar los restos óseos con la información médica conocida, los científicos pudieron recopilar suficientes estadísticas anatómicas para comprender la historia de vida que cada uno de nosotros tiene escrita en sus huesos. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, tuvimos la primera oportunidad como ciencia de mirar realmente algunas muestras modernas, bien documentadas, y desarrollar algunas técnicas nuevas para determinar la estatura y la edad en estos hombres que fueron asesinados en la guerra. Ya que sabíamos quiénes eran, fueron identificados positivamente. Podemos medir la longitud del fémur de hueso largo y conectarlo a la fórmula de regresión de la estatura o hacer una nuevamente a partir de ella. Ahora, con un simple tablero de madera y un conjunto de ecuaciones matemáticas, los antropólogos podían empezar a reconstruir los perfiles de los muertos. Este hueso tiene 323 milímetros de largo, y si conectamos eso a nuestra fórmula de estatura,
Sabemos que se trata de un hombre blanco. Llegamos a un estimado de 1,71 metros. Esa sería la estimación de la estatura de este individuo. Sin embargo, todavía hay casi 90.000 estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y de Vietnam, cuyo paradero aún se desconoce. Algunos de sus restos han sido recuperados, pero aún no han sido nombrados. Otros soldados solo existen como fragmentos carbonizados y destrozados, escondidos en selvas remotas. Pero estos hombres y mujeres están lejos de ser olvidados. La búsqueda de su identidad es una de las grandes historias de detectives de la ciencia forense. Más de 2,5 millones de estadounidenses sirvieron en la Guerra de Vietnam, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. 58,000 murieron a una edad promedio de 19 años. Chicos apenas graduados de la secundaria. El feroz combate de la guerrilla destrozó y mutiló cuerpos, algunos irreconocibles. Los restos de más de 2.100 de estos jóvenes nunca regresaron a los Estados Unidos. Muchos de los hombres fueron enterrados por el impacto en los lugares del choque en las selvas, o sus huesos yacen sin ser descubiertos en el follaje, descomponiéndose por el intenso y húmedo calor tropical. Después de casi 20 años en el ejército, el mayor de la Fuerza Aérea, Edward Hodgins, de 38 años de edad, se estaba preparando para retirarse cuando fue enviado al sudeste asiático. En 1969, en su casa en Big Spring, Texas, dejó a su esposa Mary y a sus 4 hijos, Stacy, Wendy, Jeff y Doug. El 21 de marzo de 1970, 7 meses después de su gira, el comandante Hodgins dirigía una misión de búsqueda y rescate que sobrevolaba Laos cuando su avión A-1 fue alcanzado por un intenso fuego enemigo. Otros pilotos vieron su avión entrar en un giro invertido y se estrelló, pero no vieron ningún paracaídas y no oyeron ninguna señal sonora de emergencia. Nunca hubo incertidumbre sobre la muerte de mi marido. La incertidumbre era no saber cuándo iban a traerlo de vuelta. Y todo lo que podíamos hacer era esperar a que el gobierno nos diera permiso para entrar. Se suponía que iban a entrar en el sitio hace 2 años y todos estábamos entusiasmados y luego hubo un cambio de planes y no pudieron entrar y me quedé absolutamente devastada. Mary Hodgins nunca se casó de nuevo. Usando los beneficios de veteranos de su esposo, regresó a la escuela, consiguió un empleo y crió sola a sus 4 hijos. Cuando otros niños de mi edad perdían a sus padres, contaban con un cementerio y una tumba a la que podían ir a estar en comunión con sus padres. Nosotros no tuvimos eso. La esperanza para la familia Hodgins está a miles de kilómetros de distancia, donde los científicos que nunca habían conocido trabajaron para encontrar a Ed Hodgins y traerlo a casa. Desconocido, 9 de noviembre de 1945. 20 desconocidos, 9 de enero de 1945. Desconocido. El Cementerio Nacional de Hawái es conocido como Punch Bowl. Las escaleras están situadas en muros de piedra con los nombres de miles de soldados que desaparecieron en combate a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de allí, en la base de la Fuerza Aérea de Hickam, el Laboratorio Central de Identificación del Ejército de los Estados Unidos en Hawái, CILHI, es una de las instituciones líderes mundiales en ciencia forense. Los soldados y civiles que trabajan aquí han prometido que los desaparecidos no deben ser olvidados. Actualmente, más de 78,000 hombres y mujeres de la Segunda Guerra Mundial están desaparecidos. 8,100 de la Guerra de Corea y 2,154 de la Guerra de Vietnam. El comandante adjunto de CILHI es el coronel retirado Johnny Gebb.
Mientras nos preparamos para ir a los sitios para recuperar los miembros del servicio perdidos en guerras anteriores, hay que realizar mucho trabajo antes de que los equipos puedan realmente salir y comenzar las operaciones de recuperación. Los estantes de metal sencillo contienen miles de archivos. En cada carpeta están los registros médicos y dentales de los soldados desaparecidos de la guerra de Vietnam. Hoy en día, gran parte de la información se ha transferido a una base de datos informática masiva. La verdadera investigación se realiza en esta sala y así preparar a nuestros equipos para salir a hacer las excavaciones. También se proporciona la información al personal científico para hacer las identificaciones individuales. Antes de que CILHI envíe un equipo de excavación al campo, estudian los informes de la sección de datos de bajas para cada soldado desaparecido. Luego investigan cualquier información obtenida de fuentes externas. Los informes de testigos presenciales de aldeanos locales que pudieron haber encontrado un accidente de avión o de personas que realizan exploraciones petrolíferas o madereras pueden ser muy valiosos para determinar el lugar exacto en el que se vio por última vez a un soldado. Los equipos de recuperación de CILHI se entrenan en Hawái antes de que las excavaciones comiencen en el extranjero. Un sitio de demostración simula un accidente de avión de la serie A6 con detalles meticulosos. Aquí tenemos un montón de banderas de alfileres de diferentes colores: amarillo que designa los restos del impacto, rojo designa ordenanza o bombas sin estallar, y el azul está designado a cualquier cosa material de soporte vital que el piloto llevaba puesta en el momento del incidente. Un área de 12 por 16 metros se distribuye en unidades de 4 por 4 metros para que el equipo pueda documentar dónde se encuentra cada artefacto. La suciedad se elimina cuidadosamente y se llevan a una estación de cribado, donde se clasifica a mano a través de una malla fina. El fragmento más pequeño puede hacer la diferencia para encontrar el nombre de un soldado. El equipo está buscando cualquier cosa que pueda ser identificada, ya sea por la aeronave o por el personal, huesos, etiqueta de identificación o piezas de un sistema de soporte vital. Los detectores de metales rastrean el lugar con la esperanza de encontrar restos del avión. En el campo, los detectores son de vital importancia, ya que también ayudan a localizar cualquier munición viva que aún esté en el sitio. Principalmente coral, solo esta banda de rojo. El radar de penetración en el suelo envía ondas de radio a la Tierra que se reflejan en los objetos enterrados. Perturbación cerca de la superficie. El perfil ha sido alterado recientemente. Bien, tenemos un objeto metálico. Diferentes tipos de materiales crean bandas de colores que ayudan al equipo a evaluar la probabilidad de un entierro. El primer uso dramático es que cuando vamos al sudeste de Asia y tenemos estos testigos de incidentes que ocurrieron en los 60, estas personas son más propensas a ser longevas y lo que hacen y nos dicen es que sí, lo enterré al estadounidense y lo enterré en algún lugar de por aquí, pero ha cambiado. Y luego podrían señalar un área del tamaño de un campo de fútbol, ya sabes. Bueno, tal vez el cuerpo esté allí, tal vez no, pero puedo eliminar vastas áreas en cuestión de minutos. Después de semanas y meses de entrenamiento, los hombres y la tecnología son puestos a prueba en una tierra que fue una vez prohibida. Las selvas de Vietnam que se cobraron sus víctimas hace más de 2 décadas. El Laboratorio Central de Identificación del Ejército envía equipos a todo el mundo para encontrar los restos de los miembros de servicio desaparecidos o perdidos. En uno de los lugares más remotos del mundo, los equipos trabajan incansablemente para asegurar que recuperen cada pieza de evidencia.
Pero 2 décadas después de la guerra de Vietnam, los lugares de los accidentes están lejos de estar intactos. Los aldeanos han escarbado en cualquier cosa para la que puedan encontrar un uso. Esta pieza de los escombros de un avión americano derribado está siendo usada como una hoja para un arado. Y ahora ese arado puede estar a 161 kilómetros de donde el avión se estrelló. Los equipos de CILHI trabajan en estrecha colaboración con los aldeanos locales que podrían recordar el accidente o haber descubierto algunos restos. El objetivo, tratar de determinar el lugar exacto del accidente. Ella dice que vio 13 personas. Ella los contó personalmente, 13 personas en la mañana. El equipo compara la información que recibe de los aldeanos con mapas detallados, preparados en CILHI, para determinar las coordenadas del lugar probable del accidente. Los sistemas de posicionamiento global fijan su posición exacta, mientras hacen una travesía por el lugar. Right dead on it, right in the middle of it. Una vez establecida la excavación, se comienza a trabajar para encontrar y despejar el área de cualquier munición. El trabajo requiere paciencia y precisión y puede ser extremadamente peligroso. Detente. Oye, tienes que ver esto. Bien. ¿Encontraste algo? Eso creo, tal vez nos pueda servir. Hay proyectiles de 40 milímetros en este sitio de impacto del C-130. Una vez localizados, deben ser cuidadosamente retirados y transportados a una distancia segura, donde serán desechados posteriormente. Las pistas en el lugar del accidente vienen en diferentes formas y tamaños. Cuando un avión se estrella, los artefactos y restos llevan las inconfundibles cicatrices del impacto de 966 kilómetros por hora. Las armas grandes son enterradas por la fuerza del choque. El avión está literalmente destrozado. Los pedazos del fuselaje están dispersos en todas las direcciones. Esto es importante. Es un soporte de montaje de micrófono de un casco de piloto. En lo profundo de la selva, otro equipo de exploradores de CILHI descubre un botón de un traje de vuelo. Luego, una excavación más profunda revela un remanente de tela del traje bajo el denso follaje de la jungla. En una guerra de alta tecnología, los soldados son destrozados por sus máquinas. Encontrar un esqueleto intacto en Vietnam sería inconcebible. Así que cada fragmento es una pista vital. Los hallazgos más significativos son los huesos y dientes humanos. Todos los restos encontrados en Vietnam son llevados de vuelta al laboratorio de CILHI en Hawái para su análisis. A veces todos los científicos forenses tienen que trabajar con fragmentos. A partir de ellos, deben determinar si son humanos y, en caso afirmativo, la edad, raza, altura, peso y, en última instancia, su nombre. Hasta la fecha, CILHI ha identificado positivamente a 570 miembros de servicio desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, y ha devuelto los restos a sus familiares. A menudo los huesos llegan sin tener una idea clara de su procedencia. Identificar esos restos es la tarea más difícil de CILHI. Muchas veces varias porciones de un esqueleto llegan a CILHI, cada una de ellas con los restos del mismo soldado desaparecido. Los antropólogos de CILHI deben tratar de identificar cada fragmento de hueso y determinar a quién pertenecía. Cuando los huesos no pueden ser identificados por los métodos estándar, el equipo recurre a las pruebas de ADN para analizar los restos, pero la prueba no funcionará con muestras de hueso pequeñas.
Les diré que este es el único fragmento de hueso en la mesa que es lo suficientemente grande y está en un buen estado de conservación, por lo que creemos será perfecto para producir ADN. Antes de que el hueso pueda ser examinado, se debe cortar y medir una muestra. El ADN mitocondrial se extraerá de la muestra ósea y se comparará con el de un pariente materno vivo. De acuerdo. ¿Qué te parece, 5 gramos? 5 gramos. Vamos a enviar esta muestra a la AFDIL y en unas 4 semanas deberían enviarnos un informe sobre si fueron capaces o no de secuenciar el ADN mitocondrial de esta muestra. Antes de comenzar cualquier trabajo en el laboratorio de identificación de ADN de las Fuerzas Armadas fuera de Washington, D.C., la muestra ósea debe ser catalogada y fotografiada. En el laboratorio, antes de que el proceso de extracción de su ADN comience, se limpia la superficie exterior de la muestra ósea para eliminar cualquier contaminante. Luego se lava un fragmento de 2 gramos, se seca y se pulveriza en una licuadora. El polvo es sometido a una reacción química que destruye las células y libera el ADN en una solución líquida. Esto se incuba durante la noche con una enzima que rompe las proteínas dentro de las células, dejando el ADN depurado. Mitch Holland es el jefe de servicio y jefe de sistemas genéticos. La huella genética del ADN es como una huella dactilar. Analicemos esas regiones y comparémoslas con las de un sospechoso o un miembro de la familia. Buscamos exclusiones e inclusiones. Estamos buscando coincidencia y divergencia. Los científicos del laboratorio de las Fuerzas Armadas tienen un doble trabajo: identificar las huellas de ADN de las muestras de sangre y la tarea más complicada de extraer ADN de restos que pueden tener décadas de antigüedad. Para comparar la huella genética de ADN de un soldado desaparecido, los científicos deben compararla con una muestra de sangre que ha sido enviada al instituto por un pariente materno. El proceso de extracción de ADN de restos óseos antiguos es un avance tan significativo en la ciencia biológica que en 1993 uno de sus creadores, el Dr. Kary Mullis, obtuvo el Premio Nobel. Los científicos conocían el ADN desde el siglo XIX, pero el misterioso ácido nucleico no estuvo vinculado a la herencia hasta 1944. Luego, en 1962, James Watson y Francis Crick ganaron el Premio Nobel por descubrir la estructura molecular tridimensional del ADN. Existen 2 tipos de ADN: ADN nuclear, que se encuentra solo en el núcleo de la célula, y ADN mitocondrial, que se encuentra en las mitocondrias circundantes. El primer tipo no es tan abundante como el segundo, que puede perdurar en los huesos durante miles de años después de la muerte. En ambas variedades, el ADN se asemeja a una escalera torcida, con peldaños cruzados compuestos de adenina, timina, gunina y citosina, o A, T, G y C, para abreviar. Las huellas en la toma de huellas genéticas de ADN son piezas de A, T, G y C, de diferentes longitudes y disposiciones. El ADN mitocondrial se hereda solo de la madre. Por lo tanto, las personas relacionadas a lo largo de las líneas maternas comparten patrones idénticos con sus A, C, G y T que las personas no relacionadas no comparten. Una coincidencia indica una alta probabilidad de identificación, pero en sí misma no es 100% concluyente. Para tener una muestra lo suficientemente grande para trabajar, los científicos son capaces de reproducir o copiar el ADN en una máquina llamada termociclador, que sintetiza millones de copias exactas del ADN en unas pocas horas. El proceso se conoce como reacción en cadena de la polimerasa. A continuación, la muestra se carga cuidadosamente en un gel, a través del cual pasa una corriente eléctrica. La luz ultravioleta ayuda a visualizar las barras individuales del ADN. Luego se cargan varias muestras en lo que se conoce como gel de secuencia, una muestra por carril.
La muestra es entonces leída por un láser que va y viene a través de ella cientos de veces por minuto. La información se convierte entonces en un pico, en un electroferograma, que puede traducirse en A, G, T o C. Cuando se compara con las muestras de referencia de la familia, si las secuencias son idénticas, se considera una coincidencia probable. A lo largo de los años, los restos que serían presuntamente los de Ed Hodgins llegaron a CILHI 4 veces. Una vez de una fuente desconocida, una vez de un nativo laosiano y 2 veces de su sitio conocido del accidente. El hueso analizado para ADN provenía de la fuente laosiana y fue claramente descartado por las pruebas de laboratorio. Pero algunos de los huesos adquiridos de la fuente desconocida se alinearon con fragmentos del lugar del accidente. Estos pueden ser certificados como pertenecientes a Hodgins. Los artefactos en el sitio encontrados cerca de los restos de Ed incluían su reloj, una hebilla de su arnés del asiento, una cadena de la etiqueta de perro y una moneda de 10 centavos, una moneda americana en una selva lejana. Pero sería un solo diente, no mucho más grande que la moneda de 10 centavos que llevaba en el bolsillo y que proporcionaba la pista fundamental que los científicos buscaban. Sí, se ve bien. Cuando los casos de restos dentales llegan al laboratorio de CILHI, son estudiados por odontólogos forenses. Buscan características únicas que ayuden a que ese sea el diente de un soldado desaparecido. En este diente vemos un conducto radicular. En otras palabras, el diente fue extraído por dentro y rellenado con pasta, que coinciden cuando vemos las radiografías después de la muerte. Otros empastes que son fáciles de emparejar son estos empastes individuales en los dientes inferiores, aquí. Y también aquí. También esta serie de empastes en los dientes superiores. Por lo tanto, este es un buen ejemplo de cuando tenemos suficientes evidencias para trabajar, tanto antes como después de la muerte, de lo cerca que podemos estar de los registros dentales. Se toman radiografías de los dientes y la información se introduce directamente en una enorme base de datos de registros dentales. Esto representa la imagen después de la muerte que acabamos de tomar del diente. Todos los registros dentales de las personas desaparecidas en el sudeste asiático y en Corea están archivados. El odontólogo forense introduce los detalles específicos del diente que se ha encontrado en la computadora y comienza comparando el diente con la información de los registros. Este paciente tenía empastes en un par de dientes en la parte superior del lado derecho. La computadora verifica las características de este diente en comparación con los miles de registros en su memoria. Cada vez que elimina un registro, se acerca más a la búsqueda de una coincidencia. El odontólogo forense ingresa más información y la computadora elimina todos los registros excepto 4. Este diente podría pertenecer a uno de los 4 hombres desaparecidos. Queda una información más. Este molar tenía un pequeño relleno en el cuadrante inferior derecho. Cuando esta información elimina todos los registros menos 1, el equipo ha encontrado una coincidencia. ¿Puede llevar esto a datos de víctimas y decirles que tenemos un buen resultado en CADME? También quisiera ver la grabación. Sí, señor. Gracias. Sí. Solo unos pocos cientos de fragmentos óseos, la mayoría de menos de 1.27 centímetros de tamaño, y un diente, se puede decir con certeza que pertenecen a Ed Hodgins. Para la familia es suficiente. Ya sea transportando pequeños fragmentos de hueso no identificados desde una excavación hasta un laboratorio en Hawái, o finalmente enviando a un soldado con un nombre a casa de sus seres queridos, CILHI trata a todos los restos con el mayor respeto. ¿En marcha? ¡Ahora! ¿En marcha? En el Cementerio Nacional de Arlington, el ritual se repite cada hora, los 365 días del año. Héroes caídos para siempre honrados, pero para siempre anónimos. Pero un héroe
una vez entre los desaparecidos, finalmente ha sido encontrado. Llega al descanso eterno con un nombre, honores militares completos y un corazón púrpura. Para Mary Hudgens y sus hijos, el viaje de Ed Hudgens no se pudo medir en años ni calcular en kilómetros. Estuvo en una selva durante 26 años y ahora lo enterramos con honores y sus compatriotas lo han honrado y nos lleva a una conclusión para todos nosotros. «26 años después de que el avión de Ed Hudgens se estrellara en las selvas del sudeste asiático, sus hijos depositaron una corona en la tumba de los desconocidos. Docenas de científicos de todo el mundo han trabajado para llegar a este día. Pieza por pieza, pista por pista, han resuelto un misterio que atormentaba a una familia durante más de un cuarto de siglo. El último capítulo de la historia de este soldado ha sido escrito. Una familia se reúne. Un círculo incompleto es, por fin, completado. Ed Hudgens ha vuelto a casa. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En el condado de Fairfax, Virginia, la policía encuentra un cuerpo descompuesto, pero no hay reportes de haberse cometido algún crimen. En Fort Myers, Florida, un asesino confiesa un crimen espeluznante, pero la policía no puede encontrar ningún cuerpo. Un asesino en serie podría salir en libertad, a menos que la policía encuentre la evidencia para ponerlo tras las rejas. En cada caso, los científicos forenses deben encontrar pruebas del crimen en los huesos de las víctimas asesinadas, usando estudios científicos sobre el proceso de putrefacción humana para averiguar cuándo murió la víctima y así poder rastrear al asesino. Esperando probar que no hay crimen perfecto y que los muertos sí hablan. Los nuevos detectives. Los muertos sí hablan. Diciembre de 1993. En un área boscosa cerca de Washington, D.C., un topógrafo ha hecho un descubrimiento espantoso. Mientras mapeaba un nuevo suburbio en un campo de Virginia, se ha topado con un cuerpo enterrado en una tumba poco profunda. Los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Fairfax llegan al área aislada donde se encontró el cadáver. El primer detective de homicidios en la escena es el detective Jerry Farrell. Oficial Gregory, ¿cómo está? Bastante bien. ¿Qué tenemos aquí? Justo por aquí hay un cráneo humano. Muy bien, vamos a verlo. La policía asume que es un homicidio. Pero no hay pistas inmediatas que ayuden a identificar a la víctima. Teniente Wilson, ¿quiere venir a ver esto? Lo que vas a necesitar es comenzar a trazar el área.
Asegura esta área de aquí y luego necesitaremos un perímetro de al menos 15 metros alrededor de esta. Sí, señor. El equipo de investigadores debe realizar la búsqueda en un área muy grande. Los animales carroñeros han dispersado partes del cuerpo. La policía documenta meticulosamente la posición del cuerpo con fotografías, bocetos y notas. El detective Dennis Wilson encabeza al escuadrón de casos fríos, que investiga delitos en los que el rastro de las pruebas se ha enfriado. En tales casos, cada pista, cada pieza de evidencia, no importa cuán pequeña sea, puede ser la clave para resolver el crimen. ¿Cuántas muestras crees que vamos a necesitar y con la posición del cuerpo es...? Por partes de la ropa y el cabello, los detectives Wilson y Farrell están bastante seguros de que la víctima es una mujer. Como la descomposición a menudo deja residuos grasos, los oficiales toman muestras de suelo cerca del cuerpo. El análisis químico podría ayudar a determinar cuándo fue enterrada la víctima. Bueno, solo tenemos una oportunidad en la escena del crimen y tienes que hacerlo bien la primera vez. Así que te tomas el tiempo, no hay prisa. El cuerpo obviamente ha estado allí algún tiempo. Vamos a tratar de reunir toda la evidencia que podamos y asegurarnos de que no nos perdemos nada, o simplemente tal vez una pequeña pista aquí que conduzca a su identidad o la identidad del asesino. Debido a que el cuerpo está tan descompuesto, los detectives hacen una llamada a Washington, D.C. El doctor Douglas Osley, del Instituto Smithsoniano, es un antropólogo cuya especialidad es la identificación de restos humanos. Desde soldados que murieron en la guerra hasta víctimas modernas de homicidio. Ha testificado en muchos juicios penales como científico forense, lo que significa ciencia forense utilizada como prueba en un tribunal de justicia. Al recibir la llamada de la policía del condado de Fairfax, acepta visitar el sitio donde se encontró el esqueleto. En casos habituales, las víctimas de asesinato son asignadas a médicos forenses que diseccionan el cuerpo para encontrar la causa de la muerte. Pero los médicos forenses están acostumbrados a tratar con cuerpos frescos. Aquí solo quedan huesos para contar la historia, por lo que se requiere las habilidades especiales del antropólogo. Se requiere 3 días de excavación cuidadosa para extraer el cuerpo. De vuelta en su laboratorio, Osley busca señales de la edad, el sexo y la causa de muerte de la víctima. Es inmediatamente evidente que la víctima es mujer. El hueso pélvico es más ancho en las hembras a causa del canal de parto. Aunque Osley cree que la víctima era un adulto joven, es difícil ser más preciso. Ella no muestra ningún signo de artritis. No artritis grave. Si mira su columna vertebral, solo hay cambios menores, sin desarrollo de artritis. Sus huesos púbicos muestran una etapa de madurez que sería consistente con alguien que tiene aproximadamente 30 años. Es una persona joven. Las suturas del cráneo son claramente visibles. A medida que una persona envejece, las suturas tienden a fusionarse. En el cráneo de la víctima, las suturas comienzan a desaparecer, lo que confirma que la víctima era un adulto joven. De solo 5 pies y 1 pulgada de alto, había sido apuñalada repetidamente. La hoja del cuchillo dejó marcas en la clavícula, las costillas y las vértebras. Al observar el patrón de cortes en el hueso, se puede decir que la persona estuvo detrás de ella al menos un tiempo. Ella tiene heridas de cuchillo que penetraron en la espalda, en la línea media. El corte que está en la clavícula, hay muchas posiciones diferentes que podrían explicar eso, pero una sería el atacante estando detrás de ella. Darle un nombre al cuerpo no será fácil. Para arrojar más luz sobre este misterioso caso, la policía debe determinar la identidad de la víctima.
En Fort Myers, Florida, la policía tendrá el problema opuesto. Un crimen sin cuerpo. ¿Cuál es su emergencia? Muy bien, un momento, señor. Betty, tengo un hombre en el teléfono que informa que acaba de asesinar a alguien. En un centro de comunicaciones de la policía en Fort Myers, Florida, una llamada al 911 conducirá al descubrimiento de un crimen espeluznante que data de 1989. 911, ¿cuál es su emergencia? Quisiera reportar un homicidio en Piney Road. ¿Homicidio? ¿Dónde ocurrió? Solo llamo porque debo confesar lo que hice. ¿Y lo hiciste? Sí. La persona que llama informa de un asesinato que recientemente ha cometido. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, él responde que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Él dice que está pensando entregarse, pero aún no lo ha decidido. ¿Va a esperar por nosotros allí? El rastreo de la llamada al 911 se ubica en una cabina telefónica del centro comercial. La operadora trata de mantener al asesino en la línea, mientras envía un mensaje a las unidades policiales de la zona. Condado de Lee, 211, posible 65 en el centro comercial de Coral Gate. Orange Grove en Pondela. Orange Grove en Pondela. El oficial Paul Ross monitorea la llamada y no encuentra a nadie en la cabina telefónica del centro comercial donde se origina la misma. Pero a menos de una milla del centro comercial ha descubierto a un posible sospechoso. El sospechoso había estado caminando apresuradamente a un lado de la carretera, alejándose del centro comercial. El sospechoso, cuyo nombre es Paul Klein, admite rápidamente que hizo el llamado al 911 confesando el asesinato. Se le informa de sus derechos y se le toma en custodia. La noche anterior irrumpió en una casa y estranguló a una anciana en el sofá donde descansaba. No hay señales de que falte nada. El robo no había sido el motivo. Según nos informan, no solo la golpeó una vez, sino 2 veces. El teniente Jeff Taylor, al entrar en la casa, encontró a la víctima tal como Klein la había descrito. Pero pronto descubriría que ella no había sido la primera víctima de Klein. Klein me contó que escuchó voces y que las voces lo hicieron enojar y que cada vez que se enojaba tenía que matar a alguien. Y cuando dijo eso, quedó claro para mí que quizás también había otras víctimas. Y en ese momento le pregunté si había matado antes y él dijo que sí, 2 veces. Klein había asesinado a otra mujer en un tráiler unos meses antes. Pero su primera víctima fue un amigo llamado Danny Webster, asesinado 1 año y medio antes, en agosto de 1989. Atrayendo a Webster a un campo para buscar latas de aluminio, Klein lo había golpeado hasta la muerte con un tubo de plomo. Una unidad de búsqueda de la escena del crimen recorre el área donde supuestamente ocurrió el asesinato. Oigan, creo que tengo algo por aquí. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Acérquense. Parece una bota. Tiene tiempo aquí. Teníamos información que creíamos en el momento en que se cometió el delito. El acto de homicidio se cometió originalmente en este campo, entonces hicimos una búsqueda en cuadrícula de todo el campo y localizamos este zapato. Es pronto para saber si realmente pertenece a la víctima, pero creemos que hay una buena posibilidad de que lo sea. Si una vez que encontramos el zapato, tenemos que tratarlo como una evidencia. Según la confesión de Klein, había regresado a la escena del crimen 3 días después del asesinato. Al llegar de noche para evitar ser detectado, nadó con el cuerpo hasta una isla pantanosa, donde desmembró el cadáver con un hacha y un cuchillo de cocina.
Después de deshacerse del cuerpo de Webster tan cuidadosamente y de salirse con la suya durante 1 año y medio, ahora decide confesar. Los oficiales de búsqueda de la escena del crimen encuentran un pequeño trozo de hueso. Lo fotografían exactamente donde lo hallan, pero no encuentran ningún cuerpo. Sin ningún cuerpo, la policía no tiene pruebas suficientes para avanzar. El detective Jack Shell interrogó a Klein bajo estricta seguridad. Klein había doblado una vez una señal de alto con sus propias manos. Necesitábamos una identificación positiva del cuerpo, aunque teníamos a alguien que nos decía a quiénes había matado y los que había matado. Todavía teníamos que demostrar quiénes fueron asesinados, cómo fueron asesinados y cuándo fueron asesinados. Es el corpus delicti, el cuerpo del crimen. Tenemos que poder establecer quién es la persona y quién o quiénes lo hicieron. Supongo que debo haberlo golpeado, no sé, tal vez más de 200 veces. No estoy seguro, solo seguí golpeando. Lo golpeé en las piernas, los brazos, en todas partes que pude, y su cabeza fue donde más lo golpeé, más que cualquier otra parte. Pero eso fue después de que él ya había muerto. La confesión de Klein por sí sola no es suficiente para probar el caso más allá de una duda razonable. La policía debe encontrar el cuerpo. Klein señaló la isla pantanosa donde dice que dejó el cadáver desmembrado. Pero incluso si la policía puede encontrarlo, será difícil de identificar después de 1 año y medio en el pantano. El caso será asignado al Dr. William Maples, de la Universidad de Florida, una autoridad mundialmente reconocida en la identificación de restos óseos. En 1991 dirigió el equipo que exhumó los huesos del presidente Zachary Taylor, quien murió misteriosamente en 1850. Algunos historiadores dicen que Taylor fue envenenado, lo que lo convirtió a él y no a Abraham Lincoln en el primer presidente estadounidense en ser asesinado. Después de probar el cabello y las uñas del presidente muerto en busca de veneno, el Dr. Maples dejó el cuerpo y las teorías de asesinato en paz. En el caso de Paul Klein, inmediatamente queda claro para Maples que se trata de un posible psicópata que no se ve afectado por la muerte. Los cuerpos en Florida tienden a hincharse muy rápidamente. Florida es conocida por su sol y buen clima, especialmente en el área de Fort Myers, donde tuvo lugar el hecho. Así que lo primero que nuestro asesino intentó usar fue un cuchillo de pelar. Es muy flexible, muy ligero, puede ser agudo, puede ser cerrado y puede ser muy efectivo a veces para cortar huesos. El llamado cuchillo de carne Ginsu es increíblemente efectivo y sin embargo pasar a través del hueso si se usa correctamente. Así que nuestro asesino mete el cuchillo en ese cuerpo hinchado y derrama sobre él un líquido amarillento, verde, que huele muy mal. Esto es suficiente para molestar a cualquiera, incluso si estaban tranquilos antes de empezar. Pero el uso de un cuchillo para pelar por parte del asesino puede ser la clave para identificar los restos de la víctima y corroborar la confesión de Klein. Si tomamos un cuchillo de pelar y lo frotamos con un palo o un hueso o lo que sea, notará que la cuchilla salta y choca. Este patrón produce un tipo de corte interrumpido en la superficie del hueso y buscamos esta evidencia, lo que nos podrá decir cuán flexible o inflexible es la hoja. Por otro lado, si tomamos un buen cuchillo afilado de hoja gruesa y cortamos el hueso, lo anterior no ocurre. Simplemente se afeita el hueso. Y esto es evidencia de una cuchilla más pesada, menos flexible.
Los oficiales de búsqueda de la escena del crimen llegan a la isla donde Klein dejó el cuerpo desmembrado. Si pueden encontrar huesos que fueron cortados con un cuchillo de pelar, tendrán una fuerte prueba de que la confesión de Klein es real. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Te vas a ganar este. ¿Cómo? Te vas a ganar este. Klein debió acompañar a los oficiales, pero en el bote que se dirigía a la isla estaba demasiado emocionado ante la expectativa de ver los restos de su víctima. Por su propia seguridad, los oficiales decidieron realizar la búsqueda sin su ayuda. Es una misión seria, porque a diferencia de sus otros crímenes, el asesinato de Danny Webster fue lo suficientemente cruel como para enviar a Klein a la silla eléctrica en Florida, o si no, demostrar que es un psicópata peligroso que debe estar encerrado por tiempo indefinido. Parecía una persona normal. No notabas ningún problema psicológico ni nada. Pero cuanto más avanzaba, más me di cuenta de que me estaba diciendo la verdad. Entonces estoy empezando a pensar, ya sabes, que estos hechos sangrientos que estaba relatando realmente sucedieron. Klein tenía un apodo que no le gustaba. Debido a que sus brazos se extendían fuera de su cuerpo mientras caminaba, los niños se burlaban de él, llamándolo Popeye. Lo que hice fue algo, no sé, fue algo extraño. Había matado a Danny Webster por llamarlo así, repitiéndolo una y otra vez, y porque lo había acosado de niño. Paul, ¿cómo te sientes? Muy bien, creo que todo está bien. Creo que debería... no sé, me siento un poco mareado. Tengo que tomar mi medicina y esas cosas. Usted sabe. ¿Esa persona del pantano es Danny Webster? Sí, señora. Es él. O era él. ¿Y por qué lo mataste? No sé, me decía apodos y se metía conmigo, así que decidí hacerlo. Buena suerte. Cuidado con la cabeza. Sí, señora. Gracias por todo. Cuidado. La isla donde Klein dejó el cuerpo está parcialmente sumergida y sujeta a cambios de marea. La logística de encontrar evidencia es muy difícil. Finalmente, se encuentran más huesos. El cuerpo está hecho pedazos, tal como Klein había dicho. Le pregunté cómo desmembraste este cuerpo. Creo que su respuesta fue como siempre lo hago. Le quité la pierna izquierda, la cabeza, el brazo derecho, la pierna derecha, en un movimiento circular así. Y había usado un hacha. Me dijo dónde estaba. Estaba en otro estado. La tomó de la casa de su padre, que estaba en otro estado, y la devolvió antes de que regresara. Los pedazos de huesos encontrados en la isla pantanosa se envían al FBI para su examen. El FBI confirma que los huesos muestran evidencia de trauma de hacha. Se había usado un hacha o cuchillo grande para cortar el cuerpo. Pero de acuerdo con su angustiosa confesión, Klein había reservado un tratamiento especial para la cabeza de la víctima. Le quité la cabeza con un cuchillo de pelar y ya estaba más o menos hecha a pedazos cuando la arrojé. Justo en un terraplén a unos 25 o 30 pies de los manglares y la coloqué allí por gusto. Luego de eso la tuve allí por mucho más tiempo, algo así como 3 meses y medio. Me dijo que lo haría. Tomó la cabeza para volver y visitarla. La visitaba todas las noches y le hablaba. Y después de unas 2 semanas, llegó al punto en que se deterioró en la medida en que ya no la quería, así que la desechó. Klein había llevado la cabeza con él en un saco de papel. A menudo tenía conversaciones con ella. Al ver un auto de la policía en una ocasión, entró en pánico y arrojó la cabeza a un canal, pero no podía recordar dónde.
Un equipo de buceo de la policía registra el área donde Klein pudo haber descartado el cráneo de Danny Webster. Es una zona de aguas turbias, frecuentada por caimanes. No encontraron nada más que cocos. A menos que se encuentre la cabeza, puede ser imposible identificar los restos como los de Danny Webster. Aquí, como en los suburbios de Virginia, la policía debe asociarse con la ciencia para llevar a un asesino ante la justicia. En el Museo de Historia Natural de Washington, D.C., los turistas contemplan las maravillas del mundo natural. Ellos no se dan cuenta que a unos pocos metros de distancia, un área de almacenamiento contiene el trabajo antinatural de un asesino. La policía del condado de Fairfax, Virginia, llamó al científico forense Doug Owsley para ayudar a identificar a la víctima de un brutal homicidio. El cuerpo se ha descompuesto. Solo queda un esqueleto. Owsley ha determinado que la víctima era una mujer de 27 a 34 años. La causa de muerte, múltiples puñaladas. Pero, ¿quién es ella y de dónde viene? Cuando trabajas en casos policiales y trabajas en problemas de identificación humana, a menudo, cuando los restos vienen al laboratorio, cuando estás en el proceso, la identificación sigue rápidamente. Hay alguien desaparecido. Hay registros que se pueden obtener, registros dentales o registros médicos con los que se puede comparar y puedes identificar a esa persona en un periodo de tiempo corto. Pero la policía del condado de Fairfax no ha encontrado conexión inmediata con alguna persona desaparecida. Owsley necesitará cada prueba que pueda encontrar para producir una historia de vida de la víctima, para que coincida, con suerte, con alguien que desapareció hasta hace 6 años antes. Los efectos personales encontrados con la víctima son mínimos. Un broche para el cabello barato, un peine de cabello. Sus jeans se habían podrido. Su ropa interior sintética se conservó. Las sandalias ligeras indican que el crimen fue cometido en clima cálido. Su cabello era de color marrón claro, según lo determinado por el análisis de la muestra encontrada en ese sitio. Sabemos que sus uñas estaban pintadas, gracias a las que hallamos en el lugar. Eran de color rosa oscuro, así que hay muchos detalles aquí. En los pendientes que se encuentran cerca del cuerpo, hay un fragmento de tejido humano. El metal del pendiente lo había protegido de la descomposición bacteriana. Los pendientes están incluidos en bocetos distribuidos a nivel nacional. Lenta y dolorosamente, los detalles inquietantes de la vida de la víctima se están revelando. En la columna vertebral hay señales de trauma. Las depresiones de las vértebras son evidencia de que los discos entre ellas se han herniado. La víctima pudo haber tenido un trabajo que requería levantar objetos pesados. Anteriormente en su vida cuidaba de sus dientes, pero en los últimos años los había descuidado. Tenía empastes en los dientes frontales para mantener su apariencia, pero faltan 5 de sus molares. Las manchas negras en los dientes son evidencia de que la víctima fue probablemente fumador. En general, la impresión que tendrías es una impresión basada no solo en la identificación, sino también en las cosas encontradas. Sugeriría que era una persona que no tenía mucho dinero, de recursos financieros bastante limitados. La información obtenida por Owsley se transmite al Departamento de Policía del Condado de Fairfax, donde el detective Bruce Goose dirige la rama de homicidios. Bueno, en nuestra jurisdicción, muchos de los asesinatos son cometidos por personas que conocen a sus víctimas. En un caso normal, una vez que se conoce a la víctima, la policía hablará con los vecinos y familiares sobre el estilo de vida de la víctima, quiénes eran sus amigos y sus enemigos. Una cadena de evidencias a menudo conducirá a encontrar al culpable. En este caso no conocemos la identidad.
por lo que es difícil ir mucho más lejos hasta que sepamos quién es. Detalle por detalle. La policía del condado de Fairfax reexaminó la evidencia encontrada en la escena. Bocetos de la posible apariencia de la víctima se distribuyen a las policías de todo el país, junto con otros detalles del caso. A pesar de que este caso tiene 2 años, todavía busco activamente. Recibo muchas consultas, aproximadamente 2 o 3 por mes. Hace poco recibí una de Filadelfia, Nueva York y Ohio. A pesar de los continuos esfuerzos de la policía del condado de Fairfax, no hay coincidencia entre la víctima del asesinato con alguna persona desaparecida. Para facilitar la búsqueda de la identidad de la víctima, Doug Owsley proporciona datos para un segundo boceto compuesto, utilizando un programa de computadora del FBI. Cuando observas un cráneo y tratas de evaluar cómo se veía este individuo, su forma y aspecto básico será definido por el cráneo. En relación con eso, entonces ya tomas en consideración la ropa que se encuentra, por ejemplo, ya que la ropa te ayuda a tener una idea del tamaño, el peso de la persona, por ejemplo. Comenzando con una imagen del cráneo, la computadora agrega capas sucesivas de detalle. Los marcadores indican el grosor probable del tejido facial. Las mediciones se basan en estudios de población de edad y género similares. El cabello encontrado en la escena, junto con la pinza de plástico y el peine, sugieren un posible peinado. La víctima tenía un hueco en los dientes frontales y un relleno cosmético. Dado que estas características habrían sido visibles en la vida, la víctima se muestra sonriente en la ilustración final. Pero a pesar de las molestias tomadas para crear una imagen realista, todavía no hay una respuesta cuando la imagen se publica en todo el país. Parte del problema, la policía todavía no está segura de cuándo ocurrió el asesinato. Cuando se hallaron en 1993, los huesos estaban secos. La carne hacía mucho tiempo que se había podrido. Tendrías que decir que pasaría al menos 1 año y medio antes de que sucediera. Pero en realidad creo que podría extenderse más allá en el tiempo. Y así, si tomamos el rango máximo, una de las cosas que se encontraron en un bolsillo es una moneda de 1980. Entonces, mirando el margen de tiempo, en términos de los extremos, podría ser entre 1991 y 1980. El problema de cronologizar las víctimas de asesinato encontradas mucho después de que el crimen haya ocurrido puede tener pronto una respuesta. En una granja de cadáveres en Tennessee se está llevando a cabo un estudio inusual, el uso voluntario de la carne en los huesos de los muertos. En el condado de Fairfax, Virginia, la policía continúa su búsqueda de pistas para identificar a la mujer hallada en los suburbios de Washington. En Fort Myers, Florida, un asesino en serie confeso ha llevado a la policía un cuerpo sin cabeza, apenas identificable como humano. En ambos casos, el trabajo realizado en el Centro de Investigación de Antropología de Tennessee, o TARF, será invaluable. Su director es el Dr. William Bass, un antropólogo forense de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Su especialidad es el esqueleto humano. Cuando una persona muere recientemente, las características morfológicas, como las impresiones en los dedos y las palmas, pueden ayudar a identificarlo. Cuando estas características desaparecen y solo quedan los huesos, el caso pertenece a la antropología forense. Las instalaciones de Bass reciben en promedio un cuerpo a la semana para su identificación. Algunas zonas de Tennessee se han convertido en un vertedero para las víctimas de asesinato. No pensamos que las autopistas interestatales sean avenidas del crimen, sino que en realidad son avenidas absolutas del crimen. Así que puedes secuestrar a alguien en Chicago y bajar por la I-75 que pasa por Cincinnati a través de Lexington, Kentucky, hasta Tennessee. La primera área real a la que se llega por la I-75 hacia Florida y que es realmente rural es Tennessee.
y hemos encontrado muchos cuerpos arrojados allí. Con tantos cuerpos, Buzz ha inventado un sistema nuevo para su almacenamiento. Cada esqueleto tiene su propia caja. Debes almacenarlos así porque de lo contrario se perderían, se ensuciarían. En los estantes que lo rodean, hay más de 2.000 esqueletos enviados a las instalaciones de Buzz por médicos forenses de todo el estado. Con la ayuda de estudiantes, Buzz asiste a la policía a determinar el sexo, la raza y otras características para la identificación de los cuerpos no reclamados. Pero al hacer su trabajo, Buzz se dio cuenta de que no había estadísticas confiables sobre las tasas de deterioro del cuerpo humano. Estableció cerca de Knoxville una reserva al aire libre conocida informalmente como la Granja de Cadáveres. Aquí se plantan muertos. Cuerpos humanos que quedan a la intemperie para descomponerse. Es un experimento que le dirá cómo la descomposición corporal se ve afectada por el clima, el medio y el grado de exposición a los elementos. Este es un cuerpo en el que estamos estudiando los efectos que los desechos de los gusanos dejan en él. Este cuerpo ha estado afuera por 1 año. Los gusanos se han comido su interior, pero han dejado algo de piel para protegerse. A los gusanos no les gusta la luz del sol y lo que hacen es dejar esto como un paraguas para protegerlos. Y así obtienes cuerpos como este que tendrán la cubierta sobre ellos, manteniendo los huesos juntos, aunque no haya órganos internos allí. Los especímenes utilizados para los experimentos de Buzz provienen de 2 fuentes básicas, aquellos que han donado sus cuerpos a la ciencia, y los cuerpos no reclamados enviados a las instalaciones por los médicos forenses. Después de que los cuerpos se han tendido a la intemperie para descomponerse, se devuelven al laboratorio para su análisis. La disección indicará cómo su exposición a los elementos ha afectado su piel, huesos y tejidos. Estas estadísticas ayudarán a los departamentos de policía a determinar el tiempo de fallecimiento de una víctima de homicidio recién descubierta. Para mantener alejados a los intrusos con mórbidas curiosidades, los guardias de seguridad mantienen el cuerpo bajo vigilancia estricta. Buzz ha intentado replicar todas las formas comunes en que los asesinos eliminan a sus víctimas. Bueno, tratamos de mantener un entorno lo más honesto posible. Intentamos no hacer nada artificial. Es exactamente la forma en que está en la naturaleza. Lo que tenemos aquí es un automóvil en el que estudiamos las tasas de degradación de las personas en automóviles, tanto cuando el cuerpo está en los asientos o en el maletero. Un cuerpo colocado en el maletero para su observación ya ha sido removido, pero sus subproductos permanecen. Pequeños rastros de pupas de los que han emergido las moscas. A los pocos minutos de haber ocurrido la muerte, las moscas son atraídas por el cuerpo para poner sus huevos. Los huevos se incuban en larvas o gusanos que se alimentan de la carne en descomposición antes de convertirse en moscas. Podemos decir que esta persona ha estado en el maletero por 21 días, y esto lo pudimos determinar gracias al número de pupas de moscas que hemos encontrado, así como a la cantidad de cáscaras de larvas que se hallaron. En el asiento trasero del automóvil se ha retirado otro cuerpo que nuevamente ha dejado pistas sobre el momento de la muerte. Una masa de cabello. Lo que se llama masa de cabello se cae de un cadáver después de 1 semana. Buzz ha descubierto que en los automóviles cerrados, la acumulación de calor a menudo acelera el proceso de descomposición. Algunos de los cuerpos han muerto hace solo 1 semana. Bueno, él no ha ido muy lejos. Veamos cómo se ve este otro. Bueno, este está casi en la misma forma. Otros tienen mucho más tiempo.
Bueno, hay algunos gusanos ahí, pero ese gusano está congelado. Se alejó del calor del cuerpo y no regresó allí. Y aquí hay una pareja. Voy a alejar esto un poco más de aquí y veremos si podemos llegar allí. No estoy muy seguro. Bien, ves que hay gusanos allí. Son cientos y cientos de gusanos. Se están ralentizando. No están haciendo mucho en este momento porque hace mucho frío. Cada mes, Bass envía muestras de huesos y cabellos al FBI para su análisis. Las muestras provienen de varios especímenes diferentes, en una variedad de lugares dentro de la granja. El FBI estudiará cómo el tiempo, la exposición a los elementos y el entorno en el que se encuentra un cuerpo puede alterar su ADN. Puedes hacer un análisis de ADN en los gusanos y ellos producirán el mismo ADN que la víctima. Si el individuo ha estado tomando drogas, los gusanos recogerán esas drogas. Esto se puede deducir a partir del análisis del gusano. También los ácidos grasos volátiles, que es esta sustancia pegajosa que ves allí, son los ácidos grasos volátiles que se filtran fuera de los cuerpos. Ahora, hemos podido tomar este material, analizarlo y determinar la duración de estos ácidos desde la muerte hasta 2 años. En otras partes de la instalación, los cuerpos se encuentran en ataúdes sobre el suelo. Los tubos de drenaje permiten realizar la prueba de fluidos y tomar muestras de aire sin abrir la tapa del ataúd. Cerca de allí, los cuerpos están enterrados en ataúdes a 6 pies bajo tierra, con una alcantarilla que permite el acceso. Aquí, Bass y sus colaboradores estudian cómo el entierro subterráneo afecta la tasa de descomposición. Dado que se sabe que los asesinos desmiembran a sus víctimas y los dispersan, se reserva otra área para las partes del cuerpo. No siempre es una ciencia exacta, pero el trabajo del Dr. Bass, el primero en su tipo, ayudará a la policía con las víctimas de asesinato encontradas mucho después del crimen. En el caso de Danny Webster en Florida, la policía tiene solo una parte del cuerpo. El asesino ha hecho un gran trabajo al desmembrar y dispersar los restos. Completar los detalles espeluznantes del asesinato y la mutilación será el trabajo de la ciencia forense. En la oficina del sheriff del condado de Lee en Fort Myers, Florida, Paul Klein ha confesado el asesinato de Danny Webster, pero el asesino ha desmembrado el cuerpo y se ha deshecho de su cabeza. Los pocos huesos encontrados en una isla pantanosa tienen 1 año y medio. Puede ser imposible probar más allá de una duda razonable, que son los huesos de Danny Webster. Entonces, cuando él regresó, trató de acercarse y ocultar los huesos. Klein había sido implacable al tratar de ocultar su crimen. Antes de decapitar el cuerpo, le sacó los dientes, sabiendo que a menudo se usan para identificar a la víctima. Él explicó que en lugar de cavar un hoyo tipo tumba, cavó un hoyo redondo como si fuera a poner basura o algo en él. Sentó primero a la víctima y lo empujó al agujero por los hombros. Cuando no entró por completo, saltó múltiples veces sobre su cuerpo hasta que fue capaz de meterlo lo suficientemente profundo en el agujero que pensó que lo tenía ya cubierto. Luego echó maleza y tierra sobre él, se acostó sobre su vientre y se deslizó de nuevo en el agua como un gran caimán y nadó de regreso a casa. ¿Klein es un psicópata? ¿O es un hombre que ha tramado y planeado el crimen perfecto? Bueno, está bien al parecer. Un crimen perfecto. ¿Qué te parece, Jimmy Hoffa? ¿Hasta dónde hemos llegado en la resolución del caso Jimmy Hoffa? Ni siquiera sabemos dónde está. ¿Cómo podemos resolver el crimen si no sabemos dónde está? Ya ves, así que alguien ya ha pensado en esto. Y entonces, sabes, si dejas el cuerpo, es muy probable que te atrapen. Debido a que existen todas estas secciones de cabello y fibra del FBI y los antropólogos forenses del mundo, todos mis colegas estarán tratando de resolver esto. Pero si no tienes un cuerpo, ¿cómo sabes que tienes un crimen? El detective Hury ejecutó una orden de registro en el departamento de Klein. Pronto fue evidente que pudo haber aprendido las técnicas de matar en los libros.
encontramos probablemente todas las historias de asesinatos de la vida real que se hayan escrito, como el hijo de Sam, el estrangulador de la ladera. Era libro tras libro tras libro. De los escasos restos, la ciencia forense debe identificar el cuerpo de Danny Webster. Si no, el caso puede perderse. Para corroborar la confesión de Klein y hacer que el caso se sostenga en la corte, el antropólogo William Maples intentará determinar la edad, el sexo y la raza de los restos óseos encontrados. Este es el eje del hueso. Esta es la epífisis, la parte final del hueso. Y ellas inician en orígenes separados en la niñez. Y poco a poco cambian de forma. A medida que las epífisis alcanzan el final de su crecimiento, se fusionan con los ejes del hueso. En los huesos de este caso, la fusión aún no está completa. Maples puede ubicar la edad de la víctima entre los 17 y 23 años, la misma edad de Danny Webster. Determinar el sexo es casi siempre cuestión de estudiar los huesos de la pelvis, más estrechos en los hombres que en las mujeres. La víctima en este caso era claramente un hombre. Pero determinar la raza será más difícil, especialmente si falta la cabeza. El Dr. Maples utiliza el fémur o hueso del muslo para distinguir el blanco caucásico y el negro. En un caucásico el fémur está lo suficientemente inclinado como para permitir que su nudillo pase por debajo. En el caso de un individuo negro, el eje tiende a ser mucho más plano y recto, sin arqueamiento anterior. El grado de curvatura en el fémur me indicó claramente que estábamos tratando con un hombre blanco. Finalmente, Maples examina los huesos en busca de evidencia de las marcas que dejaría un cuchillo de pelar si se usó para desmembrar el cuerpo. Los asesinos en general no son tan estúpidos como para usar cuchillos de pelar, así que no tenemos mucha evidencia. Pero los resultados son positivos. Al final de su examen, Maples tiene una prueba concluyente de que los huesos coinciden con la descripción de Danny Webster. La corroboración necesaria de la confesión de Klein está en su lugar. Para el teniente Jeff Taylor, el caso está cerrado. Paul Klein está actualmente en una institución en Chattahoochee, Florida, para personas con enfermedades mentales. Pero en el condado de Fairfax, Virginia, la policía tiene un problema más difícil. Una víctima de asesinato permanece sin identificar. Un asesino puede pasar desapercibido, libre para volver a matar. Han pasado más de 2 años desde el descubrimiento de un cuerpo femenino en un campo de Virginia, cerca de Washington, D.C. Los investigadores del condado de Fairfax, incluidos los detectives Gary Farrell y Dennis Wilson, han enviado amplia información sobre el caso, incluidas descripciones de la víctima, cuadros dentales y una descripción de algunas, pero no todas las heridas, descubiertas por el experto forense Doug Osley. Se sabe que las personas confiesan delitos que no cometieron. Después de enterarse de los detalles del delito a través de fuentes públicas, al retener cierta información, la policía puede estar segura cuando una confesión es falsa o genuina. Lejos de tener una confesión, la policía en el condado de Fairfax, después de 2 años de buscar los archivos de personas desaparecidas, aún no logra identificar a la víctima. Incluso hoy pensamos mucho en ella y esperamos que a través de las reproducciones faciales que se han hecho para que alguien pueda reconocerla, puedan contactar a la policía y ofrecer nuevas ideas, porque esta es una persona a la que necesitamos identificar y se necesita identificar para evitar que esto vuelva a suceder, averiguar quién lo hizo. Hemos enviado cientos de imágenes potenciales, cientos de carteles. Probablemente vamos a revisar esto de nuevo, al menos 1 o 2 veces al año. Lo cubrimos en los medios de comunicación. Intentamos que los periódicos se interesen en publicar la imagen. No solo mostramos las representaciones dibujadas, sino también imágenes de la ropa. Este no es un caso que solo está guardado en un archivo.
Con una población en crecimiento y más personas en movimiento, muchos crímenes nunca se podrán resolver. Víctimas como la encontrada en el condado de Fairfax, sus amigos y familiares que desconocen su muerte, pueden permanecer sin identificar y su asesino es libre de volver a matar. Creo que las investigaciones de homicidios se están volviendo un poco más difíciles. La tendencia nacional ahora es de extraños asesinando extraños, ya que en años anteriores fue un tipo de asesinato de miembros de familia. A nivel nacional hay más extraños asesinando extraños y los forenses se convierten en una parte muy importante de la investigación. ¿Fue este el trabajo de un asesino en serie? Doug Owsley cree que no. El cuerpo fue enterrado a toda prisa. El asesino carecía de las herramientas para desmembrarlo, para que nunca fuera encontrado. Los asesinos en serie como Paul Klein de Florida son mucho más eficientes. En este caso, no se obtiene necesariamente el mismo tipo de sofisticación. Ciertamente condujo a un final trágico, pero en términos de lograr lo que se propuso hacer, estaba menos preparado. Por otro lado, fue capaz de quitarle la vida a alguien y salirse con la suya durante estos años, y entonces solo hay una pieza que aún no hemos podido juntar para seguir su rastro. A pesar de los obstáculos para resolver el caso, los detectives en el condado de Fairfax no se han dado por vencidos. Alguien tarde o temprano hablará de esto. Esa es una de las premisas del Escuadrón de Casos Fríos, que las relaciones están cambiando y... La tecnología cambia. Avanza. Soy optimista de que este caso pueda resolverse. Seguimos trabajando en ello, enfocándonos en él. Eventualmente se resolverá. Oh, sí. Soy optimista de que lo lograremos. A veces las cosas tardan un poco más. Eso es todo. William Maples, por ejemplo, cree que pocos asesinos escapan a la detección. No, claro que no. Ellos no juegan con nuestras reglas. Ellos se arriesgarán, harán cosas que nosotros no haríamos. Simplemente no juegan según las reglas y eso nos ayuda, porque eso significa que cometen muchos errores. Y al arriesgarse, invariablemente terminan siendo atrapados. La emoción es un elemento importante en eso, y la emoción significa que se arriesgan. Y Dios quiera, mientras más se arriesguen, más posibilidades tendremos de atraparlos.